Para este nuevo día vamos a dar un paso más, ¿sí? Y en este paso más que vamos a dar en la clase, nos vamos a ir hasta la China. No sé si ustedes se acuerdan, y en el orden que hemos ido trabajando fue primero el hinduismo, seguido del hinduismo estuvimos trabajando con el sijismo. El sijismo fue mucho posterior del hinduismo, pero recuerden que estábamos trabajando el sijismo debido a que tenía cierta cercanía con el hinduismo. Luego de terminar de trabajar con el sijismo, nos metimos con el budismo. Cada uno de ustedes se metieron con alguna parte doctrinal del budismo, hicieron las infografías, hicieron las exposiciones y luego de hacer eso, pues entró esta situación de la cuarentena. Regresamos a las clases virtuales y nos hemos metido con la persona de Siddhartha Gautama, ¿sí? Espero que les haya gustado el video, en donde allí procuré pues compartirles un poco de la historia particular que tiene Siddhartha Gautama y que tiene muchísimo que ver de todo lo que a él le sucede, de cómo es que él llega a la iluminación, ¿cierto? Luego del budismo, dentro de nuestro plan, está el meternos con la religión tradicional china. Pero para meternos con la religión tradicional china, ¿sí? Me interesa mucho que la asociemos con la llegada del budismo a la China. Y es que resulta, muchachos, que es por allí por donde vamos a empezar a ocuparnos de la religión tradicional china y es descubriendo cómo llega el budismo hasta por allá. Pero además hay algo muy particular de la China y es que la China es un país muy sincretista. Ojo con la palabra sincretista que les estoy nombrando. La palabra sincretista está orientada en entender una religión como un cúmulo de experiencias religiosas de otras religiones, ¿ok? Entonces la religión tradicional china más o menos tiene unos visos de budismo, tiene unos visos de taoísmo, tiene unos visos de confucianismo, que son sobre todo como las tres grandes religiones de la China, que hacen la conformación de toda la religión tradicional china. Ahora, el budismo chino es distinto del budismo indio o de Nepal, ¿ok? Recuerden además que en la China empiezan como a asumir el budismo de una manera un poco distinta, sobre todo por las tradiciones anteriores que ellos han tenido, ¿sí? Antes de meterme así con la fuerza de qué es el budismo chino, cuál es su diferencia y tal, con el budismo de Nepal, voy a pedirle a una persona que no es estudiante, sino que está por aquí dentro de la sesión de Zoom y que ha vivido 10 años en la China, bueno, casi 10 años en la China, que nos comparte un poquito su experiencia, muchachos. Miguel es exalumno corazonista, es exalumno de allí del Colegio Antonio Nariño. Somos muy buenos amigos, es una persona que verdaderamente admiro con su historia de vida. Estuvo caminando con nosotros también como hermano del Sagrado Corazón y tiene una historia de vida muy particular. Te agradezco, Miguel, pues la invitación. Miguel, les repito, ha estado viviendo 10 años en la China y quiero que escuchemos un poco su experiencia y que preparemos además preguntas para Miguel. Esto hace parte de nuestra clase, muchachos. Yo les invito a que estén muy atentos a lo que Miguel nos va a compartir y que podamos sacar como la mejor experiencia para que le podamos preguntar lo que queramos. ¿Listo? Adelante, Miguel. Somos todos oídos y muchas gracias nuevamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, buenos días. Ya como Jean Paul entonces lo ha dicho, pues llevo entonces 10 años viviendo en China, de los cuales pues 5 he estado acompañado de una esposa ucraniana que en este momento se encuentra en China cuidando a nuestro hijo que es un schnauzer miniatura. Y pues estamos aquí separados por esta pandemia. Antes de como comentar lo de la China. También me quería como eh, dar unas ideas de lo que ahorita estaban los muchachos concluyendo, porque es algo muy interesante escuchar. Yo tampoco sabía, digamos, mucho sobre el hinduismo, pero yo ahorita que escucho esto de la religión, entiendo mucho la cultura hinduista, ¿sí? Porque técnicamente yo digo que solo se pueden comparar dos países, que son la India y la China, porque son los únicos que tienen condiciones como el tamaño, como
la población, el dinero. Y creo que era una de la tercera pregunta. No puedo ver las notas que tomé porque si no se cierra el video. Una de esas era como la simplicidad que tienen ellos para vivir, como es que no sé, ¿se podría leer la tercera, la segunda o la tercera pregunta, por favor? No la tengo aquí a la mano, pero si me recuerdas a qué te refieres, te puedo orientar. Listo, ya más o menos organizé la idea. Es cómo los indios y los chinos, cómo se logran diferenciar en cuanto a la religión, es porque los indios viven en absoluta pobreza y absoluta miseria, pero se les ve también demasiado felices. Y no sé cómo se explica eso. Y la China, los chinos no solamente no porque el gesto sea rasgado, sino que el chino en general no se le ve feliz, sí, pero se le ve muy calmado, se le ve muy como estaba, creo que era la séptima pregunta, que era lo que era en el medio, creo que era medius virtu, que es la virtud está en el medio, que es lo que lleva a China a ese éxito que logró la religión con la economía para lograr despegar y sacar que toda la población le vaya bien, que es algo que es muy diferente a la situación que pasa en China, en la India, perdón, donde tienen más o menos la misma cantidad de dinero, pero la miseria se ve absolutamente desde que uno sale del aeropuerto con los taxis que parecen de los años 60 y el medio de transporte que en Delhi todavía el medio de transporte es el tuk-tuk, que es el triciclo. Entonces uno ahí se da cuenta cómo aspectos como la religión y también la cultura se mezclan y llevan cada país a ser lo que es. También ahí se ve eh, cómo es la China en cuanto a un aspecto no solo religioso, sino también cultural y que se vuelve también económico, porque China aprendió también cómo a ver cómo trabajar en equipo para poder surgir y volverse toda una potencia, porque ahorita viven ellos, el país vive en la opulencia, no es como a diferencia de los Emiratos Árabes que son no, los árabes, así unas cosas exageradas, pero en algunos sitios no. China, en la gran mayoría de las ciudades, se ve que toda la ciudad, y no es opulencia, pero yo ¿por qué le llamo opulencia? Porque comparado con sitios como Colombia, donde tenemos cuántos años en Bogotá esperando, digamos, un metro, y en la ciudad en la que yo vivo, que es como un Ibagué a Colombia, ya no tiene metro porque tiene 2 millones de habitantes, comparado a Colombia es grande, comparado con Shanghai son 20 millones de habitantes. No tenemos metro, pero digamos tenemos una estación de tren que nos conecta con Shanghai en hora y media, con Beijing en 6 horas, con Hong Kong en 9 horas. Las vías son impresionantes, hicieron una vía elevada, o sea, viene una autopista y encima viene otra para que los carros puedan circular aquí de 80 a 100 y aquí puedan de 60 para abajo. Aquí hay semáforos, aquí no hay semáforos. Entonces, todas las ciudades se ve cómo el progreso le viene a toda la población, ¿sí? No solamente a unos como en la India que yo estuve buscando los sitios lujosos y no los logré ver así exagerados, o sea, no nada así, comparado con China que donde uno llegue todo es como si estuviera en el 2050. No absolutamente todo, tiene mucha pobreza, pero ciudades como Shanghai, Beijing, Guangzhou es el futuro. Y la fe en ellos, cómo se ve, es porque ellos tienen clara la premisa de hacer el bien. Obviamente hay de todo, pero se ve mucho cómo ellos, o sea, se ve mucho, digamos, lo que justamente la mezcla de cómo el budismo chino se diferencia del hindú, no solamente en el aspecto religioso, sino como hablaban ahorita sobre la opulencia en la que vivían y cómo se manejó eso y cómo la religión lo pudo enfocar para que toda la población lo pudiera como sacar adelante. ¿En qué ciudades que estás, Miguel? Se llama Ibu. Ahora está de moda mucho Wuhan, ¿sí? Por obvias razones. ¿Conociste Wuhan? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de donde tú estás? Eh, Sabemos que no Que sé China es... qué es lo que pasa, que es que China tiene o sea, vamos a decir, si esto es China, aquí queda Wuhan. Entonces,
bueno, sí, algo así. Entonces, todo lo que viniera del norte iba a Wuhan y luego se iba al sur. Lo que viniera de acá iba a Wuhan y luego iba donde fuera. Wuhan era un centro de acopio. Entonces, lo que afectó, digamos, a todo es que, pues, un centro de acopio es un centro empresarial, es una ciudad empresarial. Entonces, las oficinas principales de todo también estaban allá, oficinas de lo que son las encomiendas. El sistema de encomiendas en Shanghai es una cosa que nada que ver con FedEx y UPS. Adicional, pues a mi trabajo, los últimos 6 meses también estuve organizando una bodega de Amazon en Estados Unidos. Pues no directamente de Amazon, sino del chino con el que trabajo. Pues por eso logro comparar incluso los sistemas de envíos y nada que ver. Una pregunta, Miguel, ¿tú crees que la religión tiene alguna influencia en la vida laboral de los chinos? De toda la sociedad y de los chinos, sí, también muchísimo, porque digámoslo así, que es lo que, digamos, de mi jefe cree mucho en el karma, sí, y es, o sea, así, que técnicamente viene es eso, digamos, una pregunta, profe. Bueno, el karma es eminentemente una de las doctrinas hinduistas. Ya lo habíamos estudiado, ¿sí? Y en su momento pues habíamos hablado de que el karma tiene que ver con que todas nuestras acciones presentes tendrán algún tipo de consecuencia en el futuro. Sí, sí, entonces sí, él cree tanto en eso que justamente ahorita, pues yo podría estar trayendo millones de tapabocas. Y él me dijo que no, porque los tapabocas ahorita la gente los está utilizando para hacerlo negocio. Y es verdad, ¿no? O sea, yo tengo clientes que lo compran en 900 y lo están vendiendo en 1400. Pero, y aparte de esa gente se lo está vendiendo al Estado para que los vendan 6.000 pesos. Entonces, todo eso es un mal karma. Entonces todo esto de acá se le va a devolver a uno. Así uno no esté ganando nada porque uno lo está exportando, pero porque yo estoy haciendo partícipe de esto, entonces no podemos, él no autorizó que de la oficina exportáramos tapabocas. ¿Has visitado Hasta ese. templos budistas o Sí, templos sí, taoístas o cómo son los bastantes. templos, Miguel? Tu Es experiencia y cómo ves a la espectacular, es gente allí. espectacular. No, es espectacular, es una cosa que la gente, o sea, hay una cosa que me llama mucho la atención y es el 3. O sea, ellos, ¿Es él? digamos, o sea, el 3, o sea, ellos hacen tres venias, si le ponen eh, es- es- cositas de Inciensos. incienso. Pero entonces, bueno, digamos, todo tiene todo el espacio. Los templos generalmente, si quedan dentro de la ciudad, disponen de mucha propiedad horizontal. Y eso en China es una cosa supremamente lujosa. Para eso, para contextualizar a qué me refiero, el metro cuadrado en Shanghai comienza en 50 millones de pesos. Entonces, pues ya se imaginarán tener 100 metros de tierra. Los templos budistas tienen fácilmente, o sea, yo creo que unos 1.000 metros cuadrados de tierra. Entonces tienen muchas zonas verdes, viene un camino, se acerca, tienen generalmente pues sí las figuras, tienen muchísimas figuras porque tienen muchísimos budas, inclusive en un templo, ahora que me acabo de acordar, fue en una isla, que es una isla que también o sea, yo vi en el mapa y me pareció muy curioso, fue porque yo cogí, llegamos al templo, no para subir a la torre tenemos que dejar los celulares y todos los accesorios electrónicos, uno solamente sube y ya cuando uno está llegando son como 10 pisos y del séptimo para arriba se alcanza a ver que al lado hay una base militar. Pero lo curioso es que en el GPS no se ve que haya ninguna base militar ahí. El pueblo es un pueblo muy bonito, o sea, pues muy chino, pero es como lo que la gente espera de China, no tan congestionado, pues sí apretado, pero hay un balance entre naturaleza, población, edificios, muy armónico, pero sí se me hacía extraño de por qué, ¿no? Y claro, pues ese pueblo es todo un pueblo militar y tiene ese templo que es uno de los templos más importantes chinos, pero pues no sé, pues ya tienen medidas extremas de ese nivel que no se puede entrar con absolutamente nada. Ok, dale pues Gabriel, te escuchamos. ¿Cómo ven los chinos otras religiones? Por ejemplo, a un americano o un latino. Y pues sus religiones, ¿no? El cristianismo y Es los muy judíos. difícil. Los judíos para mí son los dueños del mundo en una parte. Entonces los judíos, ellos en China, no sé también cómo hicieron, tienen una forma de reunirse no más grande que los musulmanes. Los musulmanes son una población muy grande y ellos tienen hasta un templo, pero digamos para entrar a ese templo es muy curioso porque
Ellos los viernes tienen una actividad, eso queda justo en la esquina de mi casa para yendo, digamos, hacia mi oficina. Entonces cierran toda la calle de un lado al otro lado con policía. Hay por lo menos unos 20 escáneres y hay por lo menos unos 15 policías adentro de la mezquita, aparte de todos los que hay afuera, y solamente así los musulmanes pueden entrar a participar de su culto. Así, a ese nivel, a nosotros los cristianos es también muy particular. Yo estoy casado por la iglesia, pero mi matrimonio pues no tiene ningún papel, porque el sacerdote que nos casó es un sacerdote español, pero el sacerdote está ya de ilegal estudiando chino y solamente ayuda a las comunidades, a los expatriados. Y ese fue el que nos casó, entonces no tenemos nada, por ejemplo. Y solamente la misa en chino está autorizada en una capilla en mi ciudad, no hay iglesia. Se estuvo organizando una misa y unos coreanos católicos estuvieron organizando otra y llegó la policía, selló el sitio. Los cristianos sí tienen como dos iglesias, pero pues yo una vez entré, me dejaron entrar, no tienen nada pero del otro mundo, pero ellos sí tienen mucha más posibilidad de participar del culto que como nosotros. En mi ciudad hace 10 años, la misa solamente era en chino, y aparte de que era en chino, era hora y media. ¿Quién va a ir a misa? Después el padre español pues sí la empezó a hacer cada 8 días y ya, y sí, pues la gente empezó a ir más. Entonces, se tiene que buscar, se tiene que buscar. Ok, como les decía, una de las herramientas que vamos a también utilizar en Zoom, hoy la vamos a utilizar por un par de minutos nada más, es que yo a ustedes los puedo dividir en grupos. Voy a mandar 6 grupos, ok, lo cual significa que van a quedar en pequeñas sesiones de 6 personas. ¿Qué les voy a pedir a esas personas? Que esto lo va a generar automáticamente, que allí en ese grupito pequeño, durante 2 minutos, ¿sí? Por favor, se pongan de acuerdo, ¿sí? En una pregunta en particular para Miguel. La pregunta va a quedar grabada. Entonces, les repito cuál es el ejercicio. Yo voy a mandarlos por grupos, por sesiones pequeñas de a 6 personas. Entonces van a quedar 6 grupos. En esos 6 grupos de 6 personas aproximadamente, ¿sí? Van a decidir una pregunta acerca de la religión tradicional china. Finalizados esos 2, 3 minutos en el que van a estar reunidos, yo los vuelvo a traer para la sesión esta grande y yo les voy a pedir a que por grupos vayan diciendo cuál es la pregunta, es decir, van a escoger cuál es la persona del grupo que va a decir la pregunta. Les recuerdo que es simplemente escuchar la pregunta para dejarla grabada, que ya luego la estaremos trabajando. ¿Listo? Te escuchamos, Valentina. La ¿Me pregunta escuchan? de tu... Así es, sí. Bueno, la pregunta que nosotros planteamos fue que cómo ha sido o sea, el convivir con tantas religiones y no poder disfrutar en plenitud de la religión a la que realmente pertenece. Jimena, te escuchamos. Eh, ¿Cuáles son las principales tradiciones? Las principales tradiciones, ¿la puedes aumentar un poquito más la pregunta? Eh, pues que cómo llevan a cabo sus cultos y todo eso. Luisa, te escuchamos, Luisa. Nuestra pregunta fue que cómo fue el impacto que causó en su vida y que sigue causando en su vida en el día a día el budismo y pues el impacto que causó en él al llegar a China. Camila García, te escuchamos. Nuestra pregunta es que cuáles son como las mayores diferencias entre el estilo de vida de una persona budista en China y una persona católica. Las principales diferencias, ¿cierto? En el Entre una estilo de persona vida. budista y una católica. ¿Sí? Ok. Y te escuchamos, Andrés. Bueno, pues es que al comienzo íbamos a preguntar cuáles eran sus cultos principales, pero pues viendo que ya lo preguntaron, ¿cómo es el trato con las demás personas? O sea, ¿cómo se relacionan entre ellos? ¿Cómo es el respeto entre las otras religiones? Si hay como un choque o cómo es. Ok, listo, gracias, Andrés. Te escuchamos, Tomás, adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok, bueno, nuestra pregunta iba más referida a si la religión en sí la podía practicar cualquier persona. Ok, listo muchachos, 9:30.
pasos a seguir. Como se dieron cuenta, pues en la clase de hoy lo que hicimos fue así como una revisión rápida correspondiente a todo lo que trabajaron ustedes en su taller del budismo. Entonces, muy atentos porque ya estos talleres evaluativos también se evalúa el que sean entregados a tiempo. ¿Listo? Entonces, hicimos una revisión allí de ese taller. Vuelvo a agradecer pues a Miguel el que nos haya compartido un poco allí su experiencia allí en China, orgullosamente exalumno corazonista. ¿Tú eres promoción qué, Miguel? ¿De en qué año te graduaste del Nariño? 2006. Entonces, así como ustedes recibieron un video de la persona de Siddhartha Gautama y a partir de ese video se desarrollaron varias cositas para el taller evaluativo, lo que ahora yo les voy a grabar es un diálogo entre Miguel y yo, ¿sí? Acerca de esas preguntas que ustedes han hecho. Entonces, ustedes se tendrán que meter allí pues a Classroom. Ahí en Classroom ustedes abren el video que hayamos grabado Miguel y yo compartiendo a partir de esas dos preguntas, de esas 6 preguntas que ustedes hicieron, ¿sí? Y luego pues allí sacaré algún taller, algún trabajo, alguna cosa pues para realizar a partir de lo que ustedes escucharon. Entonces, Dios mediante, nos vemos el sábado. El sábado tenemos entonces el Pre-ITFES, muchachos, ¿sí? Ya enseguidita pues dejo de grabar